Está con nosotros aquí en la cabina central de la emisora el padre Fernando Ponce de León. Él es el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y le hemos pedido que nos acompañe unos minutos para conocer su apreciación respecto a los complejos días que vivió el país y particularmente Quito con oportunidad de lo que se ha denominado el levantamiento indígena. Pero claro, hay un ingrediente, hay un elemento que es el que convoca a este diálogo, a esta entrevista, y es la declaración que ha formulado el ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín, en el sentido de que las universidades, por lo menos aquellas que estuvieron cercanas al epicentro de la tensión, habían ofrecido sus espacios, su infraestructura, como un centro logístico de abastecimiento. Entonces ese es el tema central del diálogo, pero claro, quiero aprovechar un minuto al padre Ponce de León para pedirle algunas otras referencias. Y quizás empezar con una muy grata, padre, y es que hay una entidad internacional, entiendo, que hace valoración, calificación de las universidades y establece un ranking. Y en este ranking mundial hay 4 universidades ecuatorianas. Entre esas, la Católica, la PUCE. ¿Cuál es la referencia que puede hacer a esta primera pregunta que le formulo, padre? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias. Efectivamente, este año, el año pasado y los años anteriores estamos figurando entre las 3 primeras universidades del Ecuador, entre las 100 mejores de América Latina y entre las 801.000 del mundo. Es un ranking muy interesante, un puesto muy interesante. Además hay otro ranking, el Times Higher Education. Participamos por primera vez este año y estamos con otra universidad en el primer puesto, o sea, compartiendo el primer puesto en el Ecuador. O sea que eso demuestra un poco un trabajo de la comunidad académica, docentes, administrativos, que un trabajo sostenido porque son datos que se miden a lo largo del tiempo. Y bueno, estamos contentos, ¿no? Claro, eso demuestra lo que hacemos. Yo no sé, estas firmas, estas organizaciones que hacen estas evaluaciones, ¿son calificadas, son prestigiosas, son reconocidas? ¿Qué antecedente tiene usted? Las dos que yo he mencionado, el Times Higher Education y el QS Ranking, son bastante reconocidas a nivel mundial, sí. Hay otras que son como más específicas, en investigación, en publicaciones. Hay una Green Metrics que es para campus sustentables, pero estas dos son los rankings generalistas más importantes. Más reconocidas. Sí. Padre, hace algún tiempo comenzaron a hablar de la posibilidad de que el campus de la Católica se traslade a Nayón. Tengo entendido que ahí ya hay algunas instalaciones, pero ¿el campus en su conjunto seguirá en la 12 de octubre? Sí, en realidad nunca se habló así de un traslado, sino de abrir un segundo campus. Y de hecho hoy tenemos un campus en Nayón con un centro de investigación para la salud en América Latina, un edificio de unos 5 pisos que está funcionando en Nayón, y otros edificios pequeños, como los archivos y otras oficinas. Entonces sí está funcionando, no está en su plenitud, es un terreno 10 veces más grande que el campus de la 12 de octubre, pero ya ha comenzado desde hace unos... pero la idea no es trasladar toda la universidad No. Necesitamos del campo de las 12, los dos campus los necesitamos. ¿La de la 12 de octubre es un campus que permite, que da facilidades, o están ya un poco apretados? Bueno, estamos apretados, pero tiene una gran facilidad que es la centralidad, ¿no es cierto? Se llega fácilmente, eso es lo bueno de la 12. Cuando llegamos, yo he visto fotos antiguas, éramos prácticamente los primeros habitantes del sector en los años 60. Claro, seguramente. Sí, pero eso se ha ido poblando. Pero los dos nos sirven bastante bien. Padre, yo le preguntaba hace un momento qué ocurre con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica, que ha tenido un renombre muy significativo, un prestigio durante muchos años. Incluso muchos de los directores han sido protagonistas, pongámoslo así, de decisiones importantes, de definiciones de política económica del país, del Estado en su conjunto. ¿Qué pasa ahora? El instituto sigue funcionando, está a cargo por ahora del mismo decano de Economía, y creo que nos cae muy bien ahora en una etapa que lo voy a mencionar porque tiene que ver con una reunión que tuvimos esta mañana. Docentes y administrativos se reunieron para pensar cómo la PUCE puede contribuir a la reconciliación nacional. Una reconciliación nacional, dado los eventos que han pasado,
que nos obliga a ver hacia adelante. Entonces, en ese lugar, el Instituto de Investigaciones Económicas va a jugar un papel importantísimo, porque lo económico es uno de los aspectos de la reconciliación. Ah, pero qué interesante. A mí me parece que es el momento de repensar cómo provocar, cómo contribuir al reencuentro nacional, a la concordia entre los ecuatorianos y a la búsqueda de soluciones para mejorar las condiciones. Esto no se lo va a poder hacer con enfrentamientos, con tensiones, con polarizaciones. No, eso no es el espacio. El espacio es más bien cuando hay sosiego, cuando las armas están engavetadas, padre. A ver. Así es. La reconciliación nacional responde a una línea de trabajo que tenemos los jesuitas a nivel mundial. Hace poco, en enero de este año, sacamos unas 4, nosotros llamamos prioridades apostólicas universales, son grandes líneas estratégicas. La segunda de ellas es el trabajo, el caminar junto a los pobres, los excluidos, los descartados, con vistas a la reconciliación y la justicia. Y eso es perfectamente lo que ahora necesitamos como una obra jesuita, la universidad. Ahora, yo sí creo, en esto no creo que haya mucha diferencia, que la reconciliación tiene que hacerse en base al realismo y a la verdad. Es decir, lo que hemos pasado ahora no es una cuestión de una semana, ¿no? Hay un montón hay una historia, es algo más profundo y más antiguo que una mera semana de eventos traumáticos. Que dicen los que saben es un acumulado. Es un acumulado. Se ha ido uniendo miles de cosas, Sí. Padre, y a mí me cautiva esto porque yo creo que hay que incluso ayudarle al gobierno, si cabe la expresión, en el sentido de que pueda reorientar sus posiciones, que pueda rehacer sus planes y definir políticas y acciones para el país. Este momento no sacamos dándole palo al gobierno, ni dando palo a los indígenas, ni dando esto, sino más bien de buscar puntos de encuentro. Sí, en realidad es un asunto de la sociedad civil, diríamos, no como opuesta al gobierno, sino como el verdadero, yo diría que dueño del país. El dueño del país es la sociedad en su conjunto, los 15 millones de ecuatorianos. Por ahí va, a mi modo de entender, la reconciliación. El gobierno es un administrador que los ciudadanos elegimos para que lleve adelante el funcionamiento del Estado. Y como usted bien dice, una reconciliación nacional se va a conseguir, 1, con la participación de todos, 2, con el reconocimiento que todos los demás, a pesar de las distintas opiniones, son interlocutores válidos. No sacamos nada negando o invisibilizando a algunos actores que no nos gusten o con los cuales discrepemos. No. Tiene que ser con la participación reconocida de todos. Y luego con un objetivo común. Yo recientemente he rescatado esta vieja idea de un proyecto republicano. Es decir, la república se entiende como la propiedad de todos. Es otra manera de decir compromiso por el bien común. Entonces, con una idea de un proyecto republicano donde todos se sientan parte, yo creo que así en grandes términos tenemos algún norte, ¿no? Y a mí me parece que tal vez no hay que proponerse asuntos muy ambiciosos, porque ahí es cuando se dispersa y se pierde. Tal vez buscar acuerdos en 3, 4 puntos en los que sí nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, el tema del empleo. El tema del empleo es crítico. Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones y hay que dar la oportunidad a ese ejército de 5 millones de compatriotas que están en la informalidad. Entonces, trabajemos en el empleo, hagamos un esfuerzo para mejorar las condiciones y vamos por ahí. Creo que hay que hacer un esfuerzo por el tema de la seguridad social. Son cosas que se me vienen a la cabeza, la seguridad social. Creo que la reactivación económica. No vamos a pasar de 4 o 5, padre. Y sobre eso trabajar. ¿Sabe qué? Yo diría, como yo soy profesor de filosofía, me gusta complicarme las cosas y ser más abstracto. Entonces yo creo que hay tres conceptos sobre los cuales los ecuatorianos tenemos que ponernos de acuerdo. El primero es la paz. Voy a ser breve. La paz no es solamente la ausencia de conflicto. La paz nace y resulta de una sociedad justa. Primer punto. Segundo, la igualdad. La igualdad no de resultados, no es que todos debamos vestirnos igual, comer igual, ganar lo mismo, pero una igualdad de oportunidades, una igualdad en los puntos de partida. El tercero, las libertades y derechos, ¿no? Libertades
no solamente su proclamación, pero también condiciones para poder ser libres. O sea, a la vez proclamar el derecho a la libertad y a la vez crear condiciones para que uno pueda ejercer ese derecho. Ah, bueno. Si son las tres, que son mucho más amplias, pero sobre esas trabajar. Sí, como conceptos, sí, como conceptos estructuraría un proyecto válidos de país. Ya. Pero evidentemente luego hay temas. Padre, vamos al tema central del diálogo, que es esta controversia, pongámoslo así, entre el ministro de Defensa y las universidades, o algunas de las universidades. ¿Cuál fue el rol de la Católica durante esos 11 días tumultuosos, frenéticos, agitados, que vivió la ciudad de Quito? Si es tan amable. Miren, vamos a dejar hablar a otros. Solidaridad, acogida humanitaria, dice el arzobispo de Quito. Defensoría del Pueblo dice algo parecido. Son comunicaciones que usted ha recibido. Consejo de Educación Superior dice labor humanitaria. Ministerio de Salud Pública habla del profesionalismo y entrega demostrados que permitieron salvaguardar la vida e integridad de la ciudadanía. Es decir, instituciones respetadas como el Arzobispado, la Defensoría, el CES, el Ministerio de Salud, reconocen la labor humanitaria que nosotros hemos hecho, y eso fue el centro de nuestro trabajo junto con otras universidades. Creo que hay también aproximadamente en la universidad unos 200 voluntarios médicos, unos 130 voluntarios en general que podrían decir lo mismo, que estuvieron involucrados y participaron en esta semana de servicio humanitario. Hay un montón de ciudadanos que fueron a entregar víveres, donaciones, alimentos, que también pueden testimoniar lo mismo. Hay brigadistas, paramédicos y un montón de personas no de la Universidad Católica que estuvieron ahí trabajando. Entonces, lo que yo diga coincide con lo que todos ellos pueden decir. Una labor de asistencia humanitaria, de acogida humanitaria y un lugar de paz y de resguardo. Y se hospedaron, pongamos así, muchos indígenas ahí, se instalaron muchos indígenas ahí, padre. Los números variaron, aproximadamente entre 400 al inicio y en su punto culminante unas 1.600 personas. Sí. Y voluntarios había alrededor de unos 125 diarios. Ya. Con más y con menos. Los voluntarios asistían a este contingente de... Voluntarios se organizaron en grupos, en comisiones de trabajo, de alimentación, de cuidados médicos, de atención a los niños. Tuvimos aproximadamente unos 40 niños que atendimos con sus 22 padres. Los atendimos con la ayuda de una asociación que se llama ARNA, con el apoyo de UNICEF. Entonces, en todas esas tareas hubo siempre comisiones de voluntarios. De voluntarios, que como digo, ayudaban, asistían, sí, asistían a este contingente. Padre, ¿y en qué parte de la universidad se instalaron estos...? En el Coliseo. En el propio Coliseo. En el Coliseo cerrado. En el Coliseo se ocupó parte del parqueadero que está delante del Coliseo. En cierto momento se ocupó una facultad para hacer una especie de guardería para los niños, y se habilitaron algunas carpas en la cancha de fútbol en caso de una mayor necesidad de acogida para niños. ¿Nunca fueron desalojados, nunca incursionó la fuerza pública para algo en los predios de la Universidad Católica? No, para nada, no. No entraron nunca. No hubo ni el hecho ni la intención de incursionar. No había necesidad, digamos. No había necesidad. Porque estaban ellos tranquilos ahí. Tuvimos una muy buena relación con la ministra María Paula Romo. Yo personalmente estuve, eso de hablar en plural majestático, me convence siempre. Yo estuve en permanente contacto con ella por teléfono, contándole las novedades. Ella me aseguró y cumplió la protección de ese espacio de acogida humanitaria. ¿Y cuál es la respuesta que ustedes pueden formular a estas aseveraciones, a estas declaraciones del ministro de Defensa, que señala que él ha dicho, tuvimos también la participación de las universidades y de centros que funcionaron como les han denominado centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente en el resto de la ciudad? O sea, daría la impresión de que ahí estaban ustedes
asusando y apoyando y dando recursos y tales, instrucciones tal vez hasta para los operativos. El tono de su voz ya insinúa un poco por dónde podría ir mi respuesta. Yo le voy a contestar de adelante para atrás, es decir, mejor le voy a... porque no quiero quedarme en las declaraciones y contradeclaraciones, en las réplicas y demás. Pero voy a contarle que el día lunes, este lunes que viene, vamos a tener una reunión muy importante con la ministra Romo, el ministro Jarrín y algunos rectores para intercambiar información, para contar cómo hemos visto cada uno desde su ángulo, desde su institución, estos eventos trágicos. Entonces yo creo que ahí va a ser la oportunidad para alcanzar las precisiones que necesitamos, compartir las informaciones que tenemos, porque ninguna institución, ni la PUSE, ni el Ministerio de Defensa, ni la institución X, tiene la visión completa de todo. Claro. Esto es una situación muy compleja que necesita ser entendida, interpretada y, si se quiere, resuelta desde muchos ángulos. Y por eso el proyecto nacional que necesitamos. Por eso hay que ir armando una especie de rompecabezas, porque cada uno tiene una visión, cada uno tiene su escenario, lo que llaman ahora en las redes sociales su burbuja de operación. Hay que ir uniendo para definir lo que realmente ocurre. Exactamente, sí, como las instituciones, cada una tiene su mirada propia, que es propia a su naturaleza. Entonces, lo que nos hace falta, así como sucede con los actores sociales que están dialogando, hace falta que las instituciones que contribuimos a la democracia del país conversemos y empecemos a intercambiar información. De modo que habría sido lo ideal esto que usted refiere antes de hacer una declaración pública como la que hizo el ministro. Digamos, yo creo que habría ayudado, ¿no es cierto? A mí me parece que la premura con que hemos tenido que actuar, que responder, que escribir, que intervenir, que hablar en la prensa, que ir a comisiones, nos ha faltado tiempo para encontrarnos, pero a mí sí me hubiera gustado hablar antes de las declaraciones. Claro. Y habría sido mejor que en la premura el ministro se sosiegue también un poco, respire y no haga una afirmación de esta naturaleza. No olvide que usted es sacerdote, ¿ah? digamos que cuando uno ve las declaraciones del ministro, este es uno de los muchos puntos que trata. Entonces yo creo que con el poco tiempo que tiene para hablar sobre muchas cosas, tuvo que hablar de una manera apresurada, no digamos apresurada, o sea, condensada, vamos a decirlo así, y en eso se pierden matices, y yo creo que faltaron matices a sus declaraciones. Para evitar esto. Padre, y en definitiva, usted una vez que se registró este periodo tan intenso, tan convulsionado del Ecuador y particularmente de Quito, ¿cuál es la lección, cuál es el mensaje, pongámoslo en esos términos, que usted obtiene después de esta expresión de violencia, de agitación, en fin, que todos vivimos? Ay, yo tengo mucho en qué pensar. Lo primero, de alguna manera ya lo insinué, queremos trabajar por la paz, trabajemos por la justicia. Es una palabra del Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio. Contra esa frase que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra, típica del Imperio Romano, Pablo VI dice, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Esa sería una de las primeras conclusiones. La otra tiene que ver con la fractura social que hoy se ha mostrado. Hay varias fracturas en realidad, campo-ciudad, dentro de la misma ciudad, fracturas de niveles socioeconómicos, fracturas étnicas y muchas que hoy han emergido pero que siempre han estado ahí. El Ecuador en 1830, yo sostengo, nació como un país mal construido. O sea, reconozcamos eso, esa es la dosis de realismo que nos falta. Y la otra lección que yo saco la tomo, no me quiero distraer con otro tema, pero lo tomo de algo que salió a propósito de Chile. Dice, no pidas que volvamos a la normalidad, no pidas que el Ecuador vuelva a la normalidad, pide que el Ecuador cambie. Porque la llamada normalidad para nosotros, que puede ser muy positiva, habitantes del norte de Quito, para muchos ecuatorianos no es tan agradable, ni tan positiva, ni tan justa. Lo que pasa es que en la normalidad o en el sosiego es que podemos dialogar, en el que podemos intercambiar posiciones, contradecirnos, en fin. A esa normalidad. En la batalla no, pues, en el conflicto no nos oímos. Así es. Ese digamos, una de las condiciones, diríamos, necesarias para una sociedad democrática, pero no suficientes. No son suficientes, estoy totalmente de acuerdo. O sea, este periodo que se ha abierto luego de este acuerdo de diálogo que se produjo el domingo de la mayor tensión, lo que nos obliga es a buscar la solución.
Sí, así para es. el cambio que usted plantea o para Un mejor país. para unas mejores condiciones. Donde todos seamos protagonistas, donde haya justicia social para todos, en fin, donde se respeten las libertades de todos, donde haya una igualdad de oportunidad para todos. ¿A usted le incomoda esto que ha surgido, que nuevamente se ha expresado en las redes sociales especialmente, que es el racismo, padre? Y le hago esta pregunta porque a mí me daba la sensación de que en el transcurso de los últimos años habíamos construido, no sé hasta qué punto en la realidad, pero por lo menos en la forma, habíamos construido una buena relación entre el movimiento indígena y la clase media. Y ahora me entristece, me molesta estas expresiones de racismo que se ha podido escuchar. Sí, a mí no solo que me incomoda, pero me han desconcertado. O sea, yo no pensé que éramos tan racistas como país. O sea, uno siempre dice el Ecuador es racista por esto, pero se ha expresado en su peor cara el racismo de la clase media y bueno, y un montón de taras hasta xenofóbicas también. Entonces, eso es para pensar. Casi diría yo, me escandaliza y me asusta. Pero es algo que debemos trabajar. Yo no veo otra solución que reconocerlo. Partamos por reconocer esa alta dosis de racismo con la que vivimos. Claro, aceptar que existe. Aceptar que no la neguemos. A partir de eso buscar un reencuentro, porque, como le digo, yo tenía la sensación de que había un acercamiento, no sé si una afinidad y tal, pero por lo menos no había esta discusión. Quizás lo que había era una estaría especie tapado, ¿no? Sí, de un acercamiento medio folclórico, qué bonito, que la interculturalidad, etcétera. Y yo le voy a decir una cosa, era también en términos políticos, porque como había un contradictor que era Rafael Correa, eso hacía que muchos se unan para enfrentar al contradictor. Puede ser esa una de las razones, puede ser también que no nos gusta ver nuestros propios problemas de frente. Como decía un profesor de la universidad, a algunos, me voy a incluir, a algunos nos falta un espejo en la casa para vernos. Pero no para engañar, pues. No, espejo para vernos nosotros quiénes somos. Qué bien, padre, qué lindo que hemos conversado. Una última curiosidad más que nada. Este encuentro que se estaría trabajando para las universidades con el ministro de Defensa y la ministra de Gobierno tendrá lugar la próxima semana, supongo. Sí, ¿No sí. se ha fijado todavía fecha? Esperamos que sea el lunes, todavía faltan por fijar algunas condiciones, pero yo lo veo como un paso muy positivo de parte del gobierno para bajar tensiones, para entenderlo. Y para aclarar y para poner... qué quiso decir el uno, qué quiso decir el otro, qué sucedió. Nosotros tenemos una definición de lo que llamamos zona de paz, que a mí me gustaría leerle, y con eso termino mi intervención. Se trata de una zona cercada, definida por un perímetro preciso, donde la ayuda humanitaria está asegurada y donde está prohibida toda agresión. Es una definición sacada de las Naciones Unidas, elaborada durante el conflicto en la antigua Yugoslavia en los años 92-93, que es lo más parecido a lo que hemos vivido acá. No digo que aquí va a haber un conflicto de las mismas proporciones, pero sí el tipo de zona que quisimos crear es muy parecida a esta definición. De modo que el espíritu, digamos, de esta definición es el que ustedes lo plasmaron al dar acogida a estos... Efectivamente, sí, en esos términos lo pensamos. Perfecto, señor. Muchísimas gracias por su presencia. Ha sido el padre Fernando Ponce de León, rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El papel de las universidades y particularmente de la PUCE como oportunidad de la protesta indígena. Gracias por atender este diálogo. Pausa, ya volvemos.